A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Saludos cordiales a la gran audiencia de Telesucesos a nombre de quienes hacemos el programa de opinión Al Pan Pan, las cosas como son. Especialmente queremos desear a los ecuatorianos, aunque parezca paradójico, un feliz año 2019 y esperamos que este año sea lleno de plenitud, de bondad y de bienestar para todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, las cosas que se prevén para el año realmente por la situación dada aparecería como que se presentan de diferente manera. Eso es lo que analizaremos precisamente con César Ulloa, Clever Herrera y su servidor Patricio Aro Ayerbe, y esta vez diremos las cosas como son en las perspectivas para el año 2019. Bienvenido César, bienvenido Clever, estamos para decir las cosas como son. Muchas gracias Patricio, Clever, de la misma manera. Yo creo que hay aspectos puntuales dentro de los que se podría seleccionar para el 2019 urgentes. La una es indudablemente la elección de las autoridades locales y seccionales. La segunda es las autoridades que tienen que ser nombradas de la Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública. Se viene la elección de los definitivos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El cuarto aspecto que me parece clave es el tema económico. Y el quinto es todas aquellas denuncias que se han hecho por parte del Ejecutivo con la finalidad de seguir transparentando lo que tiene que ver el manejo arbitrario de los recursos en la década de la Revolución Ciudadana. Yo quiero sumarme al saludo realizado por Patricio a la audiencia y el deseo de que este 2019 sea lleno de éxitos y satisfacciones para los ecuatorianos. Y en cuanto a la opinión sobre los hechos que se han presentado en este inicio de año, me parece que hay uno que es fundamental, ¿no? Y que efectivamente ha sido posicionado con fuerza por varios voceros del gobierno y tiene que ver con las denuncias de corrupción dadas en 5 obras emblemáticas del anterior gobierno. Me parece fundamental este hecho porque más allá de que se ha dado todo una cobertura mediática, o sea, seguimos sin avanzar mayor cosa y con justificaciones que se las ha venido repitiendo durante más de un año y medio y que en últimas no han dado resultados efectivos con sancionados con dinero recuperado. En el plano internacional es importante también, ojalá alcancemos a tratar en este programa, la posición de dos posiciones antagónicas en los gobiernos de las potencias regionales de América Latina, México y Brasil. México reemplaza un gobierno de izquierda a gobiernos de derecha que gobernaron por años a México, y en Brasil la posición de Bolsonaro reemplaza a gobiernos de izquierda. ¿Qué va a suceder en el ámbito internacional también en el año 2019 y hacia la derecha, ese giro a la derecha en este mismo año y en los periodos de estos dos gobernantes? Así diremos en esta oportunidad. Bueno, yo creo que amigos hay cosas importantes que se vienen cerca. Yo decía que las elecciones locales y seccionales reconfiguran el poder de cara a las elecciones del 2021, considerando que la Asociación de Municipios del Ecuador, como el consorcio de gobiernos provinciales, indudablemente tendrán otro signo ideológico que no sea el de Alianza País. A mí me da la impresión que se viene una fragmentación dura de lo que fue un sistema de partido predominante
a un sistema de partidos multipartidista desde lo local, que de alguna forma evidencia lo que puede ser unas elecciones generales del 2021. Creo que en ese sentido se dan fenómenos inusuales durante los últimos 10 años, como es la cantidad de candidatos inscritos, por ejemplo, tanto a las alcaldías de las principales ciudades de mayor concentración demográfica. Para el caso de Quito tenemos 17 aspirantes, y lo más grave es que entre los 17 hay una dificultad de posicionamiento de temas de prioridad de demanda pública. Creo que Quito no ha resuelto el tema del transporte, en Quito no se ha resuelto el tema de la contaminación ambiental, en Quito no está resuelto un tema de corrupción. No nos olvidemos que tuvimos ediles con grillete. Pero además en Quito no está resuelto algo que, a mi modo de ver, en las dos últimas administraciones no se logró, y es una ciudad, una sociedad o un modelo social de ciudad a futuro, por lo menos unos 30 o 40 años. En medio de un proceso electoral que está arrancando, se toman medidas económicas, lo que marca una reinserción de esa política que al parecer quedó a un lado, la política económica ortodoxa, donde se priorizan elementos de carácter económico que en lo fundamental tienen que ver con la eliminación de los subsidios, ¿no es cierto? Pero se lanza como cortina las denuncias de corrupción del anterior gobierno. Yo creo que hay que dejar muy claro que esas denuncias se los ha venido repitiendo desde hace más de un año. Distintos investigadores, distintos activistas políticos, distintos medios de comunicación los pusieron en evidencia. Entonces no es nada novedoso lo que nos está diciendo el gobierno, y por lo contrario, evidencia más bien que es poco lo que se ha hecho en ese aspecto. Yo quiero recalcar en este plan. El último programa del año pasado nosotros habíamos dicho que una de las cosas pendientes para el 2019 que tenía la sociedad ecuatoriana, no solamente el gobierno, era precisamente el tema económico, con la eliminación de los subsidios que ya se anunció y que de alguna manera iniciaron el trámite a los últimos días del año pasado. Eso simplemente está provocando una reacción que va a afectar el clima de tranquilidad, la paz social que vivimos los ecuatorianos, pero porque definitivamente las cosas no están canalizadas de la manera que deben ser canalizadas. El subsidio para la gasolina debe ser revisado, desde luego que debe ser revisado, pero también debe ser focalizado y no eliminado como se está haciendo. Creo que el camino es definitivamente dar el subsidio a los más pobres, a los que necesitan, pero no solamente a las fuerzas que, por constituirse una fuerza política poderosa, con una gran acción de choque y con una gran acción de hecho, piden los subsidios. Por ejemplo, y me refiero concretamente a los taxis. El taxismo en el Ecuador es una actividad privada, como un montón de actividades privadas se dan en el país. Entonces todos los que utilizamos el vehículo para trabajar, todos los que utilizan los vehículos para repartir los bienes de producción, para repartir sus bienes y sus productos del campo, para hacer visitas médicas que tienen los profesionales, o simplemente para distribuir cualquier tipo de recursos que necesita la ciudadanía, deberían tener el subsidio también, y no solamente los taxistas. Bueno, yo creo que, Patricio, el problema principal del gobierno es que nunca se delineó un plan económico de largo aliento con un diseño de política pública donde efectivamente le dé cierta identidad a la administración de Moreno. Creo que Moreno durante este tiempo ha tenido distintos momentos, y en esos momentos le ha costado, por ejemplo, transparentar las cifras. Es decir, hasta la actualidad no tenemos unas cifras del erario público transparentes. Todavía está en discusión la cifra macro y en qué sentido. La segunda, si bien el gobierno ha dicho que es público y está publicado ante los medios masivos de comunicación los acuerdos de negociación de los nuevos tramos de deuda, sin embargo no se conocen qué pasó con los tramos de deuda anteriores. Es decir, siguen siendo un misterio los tramos de la deuda anterior. La tercera cosa es que, a mi modo de ver, tampoco se define el modelo económico de país que se quiere, porque precisamente las distintas conformaciones de gabinete en este corto tiempo ha hecho que no se sepa hacia dónde se va económicamente. Entonces yo creo que esa falta de claridad en cuanto a un modelo ha hecho que Moreno
tenga que tomar medidas sobre la marcha que para sus asesores le ponen en un sitial de estadista, en el sentido que lo impopular no necesariamente le permite ganar capital político. Yo creo que este escenario de elecciones locales indudablemente van a seguir distrayendo más de lo que significa tomar medidas más contundentes, porque vamos a entrar en un escenario de distracción mayor. Pero más bien me parece que las últimas decisiones de política económica van evidenciando que el gobierno está abriendo las puertas al Fondo Monetario Internacional como última alternativa de financiamiento que tiene. Y yo creo que, retomo tus palabras, esas las últimas, el proceso electoral que se avecina efectivamente también le va a servir como cortina y como aire al gobierno. Claro, así es. Y evidencia también una degeneración del accionar político. Cualquier cantidad de personajes que sin ninguna propuesta política, sin ninguna propuesta ideológica, crean movimientos, crean organizaciones con el ánimo de participar y acceder a lo que sea, desde la junta parroquial a la concejalía de un municipio, y si pueden al municipio o a un consejo provincial. Entonces es complicado el escenario político en ese caso. Retomando el asunto del taxismo, yo creo que los taxistas legales, entre comillas, no deben utilizar una herramienta de chantaje para aceptar o no la subida de los combustibles. Y ellos están presentando una herramienta de chantaje en la medida que sí, aceptaríamos nosotros el alza de combustibles siempre y cuando las plataformas digitales para uso de servicio de taxi no sean aceptadas. Eso es bloquear la libre competencia, el libre trabajo a los ecuatorianos. Entonces eso no se puede permitir. Ahora, tomando el tema electoral que se presenta y que ya lo introdujo Clever en este espacio, es importante, más de 80,000 candidatos están presentándose para las elecciones de este periodo, para marzo de este año. Más de 80,000 candidatos que buscan, a decir del propio presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Él dijo, o van por participación o van por la troncha. Él mismo dijo, yo creo que van por la troncha. Entonces, eso debe cambiar radicalmente en este año, y para las elecciones del 21 esperamos que no existan 100 candidatos a la presidencia de la República. Ahora, Patricio, yo creo que más allá de la cifra, porque pueden ser 100 o 120,000, el problema es la calidad de la representación del candidato, porque finalmente el sistema está constituido para que se elijan 80,000 autoridades. Lo que la ciudadanía debe exigir es que la calidad de la representación mejore, de tal manera que sean las mejores ciudadanas y ciudadanos los que compitan. El problema es que no ha existido una verdadera recomposición de partidos, en donde procesos de democracia interna no solo privilegien la militancia, sino que también privilegien los méritos y la honestidad, como nosotros hemos dicho. Méritos, honestidad, preparación para el cargo que se busca. La otra cosa que preocupa es que en este proceso de distracción se van a elegir en procesos bastante sui generis, porque estamos en un proceso transitorio, autoridades que a mi modo de ver son claves y van a definir si efectivamente los procesos de denuncia de corrupción continúan y llevan un buen término. Hablo de que hay que elegir el fiscal o la fiscal de la nación, hablo que hay que elegir el contralor o contralora de la nación, hablo de la elección del defensor público o defensora y del defensor o defensora del pueblo. Estas autoridades son claves porque fíjate que el salir de un fiscal cuestionado como Carlos Vaca a un fiscal encargado que no se sabe a ciencia cierta por qué renuncia, a una fiscal de nuevo que es encargada, para tener un fiscal definitivo, lo que hace es darle lentitud y no darle la celeridad que merecen los procesos. Y la segunda, si bien la Contraloría ha actuado en lo que los 10 años no ha actuado, sin embargo, el tener ya un contralor, un contralora definitivo también nos da la posibilidad de avisorar hacia dónde vamos. Se hace muy necesaria la designación de autoridades definitivas que están pendientes, y es una tarea pendiente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio también.
Pero es necesario decir que en este programa, por varias ocasiones hemos dicho que es necesario el fortalecimiento de los partidos políticos. Y eso no se ha sucedido. Hemos visto y hemos comentado que los partidos políticos son herencias o feudos familiares que vienen sucediéndose a través de generaciones. Es hora que los ecuatorianos enfrentemos a este mal que está afectando la calidad de la democracia. Además, con un agravante, ¿no?, de que los últimos días 2 o 3 consejeros del CNE han sido cuestionados en su accionar como autoridades electorales por una supuesta falta de independencia y por haberse entregado o haber dado disposiciones para favorecer a una organización política de la costa. Entonces, eso es un hecho complicado en un proceso de reinstitucionalización donde se requiere autoridades independientes que se vuelvan a ganar la confianza de la ciudadanía en el ánimo de tener elecciones limpias, claras, transparentes, ¿no es cierto? El otro elemento es fundamental, me parece el que tú pones a colación, César, el de la designación de las autoridades. Yo solamente quisiera dejar sentado un elemento para seguir discutiendo, si es posible, sobre este tema, porque, por ejemplo, habría que revisar, estimados amigos, ¿cuántas glosas han emitido, por ejemplo, y los montos de las glosas la Contraloría General del Estado? Y de esos montos, de ese número de glosas, habría que ver cuántas se efectivizaron, cuántas se recuperaron. Y si no se lo hicieron, ¿por qué no se lo hicieron? Sin duda esto es un problema que agita el avispero político y también que da y genera en la opinión pública nacional cierta incertidumbre. No sé por qué no se aclaran estos temas de corrupción especialmente. Hoy precisamente está la Comisión de Naciones Unidas para aclarar los temas que denunció el presidente de la República sobre sobreprecios, enormes sobreprecios en los proyectos emblemáticos de la Revolución Ciudadana, es decir, de los 10 años del correísmo. Sin embargo, de esto veamos y queremos decir que no es nada nuevo. De esos 5 proyectos, todo el país sabía que había sobreprecio y había corrupción. Y otros varios evidenciados por la Comisión Nacional Anticorrupción, por ejemplo, que siguen en la denuncia. Claro, el problema es que nos hemos quedado en un estado de denuncia, a la imposibilidad de construir un estado de derecho. Y claro, en el intermedio está un estado patrimonialista donde los funcionarios y las autoridades implicadas utilizan los recursos como que fuese su propio patrimonio. Ahora, aquí hay que aclarar una cosa, Patricio, Clever, amigos, es que las Naciones Unidas da el aval como un organismo internacional con tal envergadura a un proceso que es hecho por informes de empresas privadas. O sea, ¿qué quiero decir? No es un equipo de Naciones Unidas el que hace las auditorías, las evaluaciones y los diagnósticos, sino que Naciones Unidas, en el afán de tener más equilibrio, objetividad y transparencia, contrata a las mejores auditoras del mundo. Y estas auditoras dan los insumos. Lo grave es, por ejemplo, que en obras como la refinería del Aromo hay un sobreprecio en lo que significa aplanar. La remoción de tierras. Y además se utiliza agua salinizada en donde nunca es posible hacer una obra de tal envergadura. En la refinería de Esmeraldas hay una denuncia por malversación por $1.500 millones cuando ni siquiera se hizo los arreglos de la refinería. Entonces, fíjense, hemos botado la plata ¿hacia dónde? Con $1.500 millones, la pregunta es ¿cuántas escuelas se pudieron hacer? ¿Cuánta mejoría en sistema de salud pública? ¿Cuánto se pudo hacer en tema de seguridad social? Miren, el IES está quebrado y la plata se fue por otro lado. Pero no es solo eso. O sea, porque es evidente que quienes manejaron los contratos tuvieron incidencia directa en eso. Así es, claro. Se llevaron 1.500 millones, o lo que dicen las Naciones Unidas de un presupuesto que costó $4.900 millones en esas 5 obras emblemáticas. Al menos la mitad, 2.500 millones, se fueron por la corrupción. Pero hay nombres y apellidos de quienes manejaron esos contratos. Entonces lo que necesitamos llegar es a eso, que haya el debido proceso, la debida investigación y la sanción del caso a los responsables. O sea, no podemos seguir aplaudiendo que se evidencie corrupción, que se evidencie dinero que se llevaron y los que se llevaron sigan disfrutando de esos recursos. Sí, siga la impunidad. Y en efecto, la aclaración que hace César y dice que las Naciones Unidas han contratado a empresas auditoras
de gran raigambre mundial para hacer precisamente la auditoría de estos contratos. Sin embargo, el gobierno se está tomando como una acción para la lucha contra la corrupción y para la cirugía mayor, cuando en realidad no es este esquema que se está presentando. La corrupción es un mal que nos azota a los ecuatorianos, es un mal que está presente en la actividad diaria de los ecuatorianos, que tuvo su fortaleza enorme y su gran despuntar en el correato, y esperemos también que la justicia actúe independientemente y con toda celeridad. Cuando, amigos, recuerdan, hace casi 3 años grabábamos el programa, nosotros ya habíamos advertido una serie de hechos de corrupción que recién están saliendo a la luz. Y una de las cosas que no deja de llamar la atención es aquellos vacíos que el Servicio de Rentas Internas no ha logrado todavía resolver. En cuanto, por ejemplo, a términos de incremento de patrimonio de una serie de personas. ¿Cómo se puede explicar, Patricio Kleber, audiencia, que con un salario de asambleísta, con un salario de ministro, de subsecretario o de asesor, hay gente que ha acumulado fortunas incuantificables? Digo incuantificables porque incluso muchas de esas fortunas están en testaferrismo, están a nombres de terceras personas. ¿Cómo se puede hacer eso? Están a nombre propio. Sin embargo, ese capital está siendo utilizado para prestar a intereses altos, al chulco, decimos los ecuatorianos. Un asambleísta prestando dinero sobre cantidades de lo que superan los $100,000 en tasas de interés altísimas del 10% mensual. Entonces, esa es la calidad de asambleístas que están actuando para dirigir la línea jurídica de los ecuatorianos y la vía legal. Pero habíamos propuesto también el impulso de la ley de extinción de dominio. Así es. Y hay que ver por qué en la Asamblea esas varias propuestas para acelerar los procesos de investigación, de juzgamiento de la corrupción no avanzan. Otro elemento es por qué la justicia demora tanto. ¿Será que sigue copada por los jueces, por los fiscales, por las autoridades designadas en el correísmo? O sea, no tenemos esperanza los ecuatorianos, no tenemos expectativa de que haya un proceso de juzgamiento serio, real, apegado a derecho de estos actos de corrupción. Pregunto. Yo creo que la muerte política no es suficiente para quienes han delinquido con los recursos de los ecuatorianos. Es decir, si bien la denuncia pone en la picota a una serie de personajes que son recordados ingratamente por actos delincuenciales, yo creo que debe haber una privación de libertad y juzgarles como se merece. Fíjate cuánta gente está privada de libertad por una serie de cosas menores. Y hay gente que se lleva por miles de millones de dólares del país, imposibilitando que mucha gente salga de la pobreza, y se está paseando muchos de ellos incluso en medios de comunicación dando declaraciones. El caso Chiriboga es evidente. Así sentenciado a 6 años, 3 años en la casa, y se arma todo un escándalo porque se le traslada al sitio donde debería cumplir naturalmente. Como un delincuente. Esos son los aspectos que hemos venido reclamando a lo largo del año 2018 y empezamos reclamando en este primer programa al país y a las autoridades, a quienes nos gobiernan. Es hora de transparentar los procesos de corrupción especialmente. Es hora de establecer la cirugía mayor. Nos ha comentado también que la presencia del presidente Bolsonaro, que llegó al poder en un afán de luchar en contra de la corrupción, también presentaría la lista de Odebrecht. Eso también es difícil que suceda porque no son las instancias presidenciales las que deben presentar esa lista de corrupción, sino presionar por los gobiernos afectados. Pero fíjate que acá la lista pasó por varias manos. Moreno anunció la lista, el fiscal Vaca anunció, luego todos anuncian y nunca se conoció la lista. Pero ¿sabes cuál es otro elemento que no debe dejar de preocuparnos y de llamar la atención? Que personas que están investigadas con arresto, digamos, ya aún no en sentencia. Medidas cautelares. Medidas cautelares, efectivamente. Sigan manteniendo el control de organizaciones políticas y que finalmente sigan participando en procesos electorales y de tener un resultado favorable, incluso puedan convertirse en instrumentos de negociación política para buscar su libertad, ¿no? Spinelli, claro. Compromiso social. Así es, y facilitando el nombre y el número de un partido para facilitar a quienes robaron durante una década
y puedan seguir robando. De esta manera, con César Ulloa Tapia, Clever Herrera y su servidor Patricio Aro Ayerbe, en el primer programa del año 2019 hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.